nos va a presentar una interesante conferencia, Estado de la Política Norteamericana, Interpretaciones e Implicaciones para América Latina. El doctor Mario Chacón es investigador asociado y catedrático de la Universidad de Nueva York y del Centro de Estudio de Desarrollo Económico sede de la Universidad de los Andes. Fue profesor de la Universidad de Nueva York, en Abu Dhabi, en el Fellow del Instituto de Ciencias Sociales Cuantitativas de la Universidad de Harvard y catedrático de la Universidad del Rosario y de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. El doctor Mario Chacón tiene estudios de economía política, de desarrollo económico y conflictos armados, particularmente en América Latina y Estados Unidos. Ha desarrollado estudios en todas estas áreas. Sus trabajos han sido publicados en múltiples revistas académicas internacionales de trascendencia global. Doctor Mario, muchísimas gracias por estar con los notarios de Colombia en esta tarde de noche. Muy amable por haber aceptado la invitación de nuestro común amigo, el doctor Julio César Galvis, a quien también en nombre de UNOVOC y de todos los notarios le damos las gracias. Julio, muchísimas gracias de verdad por permitir que el doctor Mario esté con nosotros esta tarde. Julio, si quieres puedes encender tu micrófono. Gracias, doctor Juan Carlos. Para mí es un gusto poder haber presentado al Notariado de Colombia y al Notariado de Bogotá a Mario Chacón. Es un buen amigo de hace años, pero sobre todo creo yo que es uno de los importantes académicos en materia económica, política en Colombia, que ha estado muchísimos años fuera del país, en universidades de primer nivel, pero siempre manteniendo una conexión con Colombia, por lo cual me parece que para nosotros los notarios, esa visión del impacto de lo que ha sucedido en Estados Unidos respecto de la economía colombiana y nosotros siendo testigos día a día de la misma, pues puede ser muy interesante para tener algunas ideas de qué podemos esperar para el próximo año en lo que tiene que ver con la influencia de Estados Unidos en el mercado colombiano. Entonces, agradezco mucho a Mario y a UNOVOC la posibilidad de prestar este espacio para que nos cuente. Bueno. Doctor Mario, la doctora Adriana Cuellar es la presidenta de UNOVOC, de la Unión de Notarios de Bogotá. Doctora Adriana, si puedes encender por favor tu micrófono. Doctora Adriana. Bueno, parece que Adriana tiene dificultad con el micrófono. Doctor Mario, estamos en manos tuyas y en cuanto la doctora Adriana logre resolver el impasse técnico, nos saludará. De nuevo, de verdad, muchísimas gracias, bienvenido. Bueno, ojalá que en esta sala podamos encontrarnos con más frecuencia. Juan Carlos, muchas gracias. También gracias a Julio por la invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes. Julio dijo que yo de pronto iba a hablar sobre efectos económicos de la política norteamericana en Colombia. Hola, buenos, ya pude arreglar mi sonido. Hola. Doctor Mario. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta reunión. Qué pena con usted, pero tenía un problema aquí tecnológico para entrar, pero ya lo logré. Le doy la bienvenida a la Unión de Notarios de Bogotá. Es para nosotros muy grato poder contar con su presencia y tener la posibilidad de oír esta charla tan interesante. Le agradecemos mucho. Le doy también las gracias a Julio por habernos permitido tener su hoja de vida y haberlo invitado a esta reunión. Me excuso por haber entrado tarde, 2 minuticos tarde, pero tenía un problema técnico acá y no podía manejar la parte de video y de sonido, pero ya lo pude arreglar. El doctor Juan Carlos es la persona que dirige nuestra comisión académica, entonces lo dejo con él.
Gracias, doctora Adriana. Ya le habíamos hecho la introducción al doctor Mario. Doctor Mario, este auditorio es suyo. Bueno, muchas gracias. Como les estaba diciendo, voy a darles en estos 45 minutos que tengo una perspectiva, una interpretación de lo que está pasando actualmente en la política de Estados Unidos, sobre todo en las elecciones presidenciales de hace un par de semanas, y tratar de hacer una interpretación, un análisis sobre las posibles consecuencias que va a tener el próximo gobierno sobre la política internacional de Estados Unidos y sobre las posibles implicaciones que eso va a tener para Colombia. Entonces, una forma de empezar, una forma de motivar la charla es decir que es justo decir que en estos momentos Estados Unidos se encuentra en un punto de inflexión en su política. Como hemos visto, los últimos 4 años han sido muy particulares con este surgimiento de un presidente como Donald Trump y representando el movimiento MAGA, que es Make America Great Again, hacer Estados Unidos grande otra vez. Y esto trajo unos grandes cambios, o por lo menos intentos de cambios en muchos temas internacionales que Estados Unidos tenía una doctrina. De cierta forma esto marca una ruptura con lo que venía antes, casi desde hace un siglo. Entonces, una de las motivaciones que tengo para esta charla es tratar de dar una interpretación un poco de largo plazo del surgimiento de este movimiento y de lo que implicó en términos de materia internacional y cómo la administración que viene va a tratar de hacer reversa algunos de estos cambios. Entonces, es de esperar, como ustedes lo pueden esperar, es natural pensar que una administración demócrata en los próximos años va a tratar de girar completamente un giro de 180 grados a esta política de Donald Trump. Voy a hablar un poco sobre eso y después voy a hacer un poco más como de especulación o de predicciones acerca de las implicaciones que esto tenga sobre Colombia. Lo de Latinoamérica como que les quedo viendo para otra charla, pero al final me enfoqué más como las implicaciones para Colombia. Entonces, hay como varios temas acá. Este es brevemente el plan de la charla. Creo que las preguntas van a estar al final, pero si hay algo que ustedes necesitan aclaración o algo, pues obviamente pueden alzar la mano. Ese es el plan de la charla. Primero quiero darle un contexto económico y político de lo que representa el movimiento MAGA, liderado por Donald Trump. Después quiero hablar brevemente también sobre lo que pasó en las elecciones y la interpretación del resultado de las elecciones del noviembre 3 pasado, los posibles cambios internacionales en política internacional de una administración de Joe Biden y las implicaciones para Colombia. Entonces son 4 cosas, 4 temas un poco diferentes, pero voy a tratar de unirlos y de sintetizar algunas ideas que tengo alrededor de esto. Entonces, primero que todo, ¿qué explica este movimiento de Make America Great Again? ¿Y cuáles son los factores que están asociados con el surgimiento de un presidente como Donald Trump? Entonces, acá yo creo que es muy útil tener una perspectiva un poco más de largo plazo y mirar los cambios estructurales que se han observado en la sociedad, en la economía y en la política norteamericana. Un factor importante que creo que es muy importante es un gran incremento en la desigualdad social en Estados Unidos y cómo el crecimiento de las últimas décadas, Estados Unidos ha tenido unos cambios tecnológicos muy importantes en las últimas 2-3 décadas, revolución digital y revolución en área de comunicaciones, sistematización de muchos procesos y este cambio ha traído grandes beneficios económicos, sin embargo, no han sido distribuidos de una manera equitativa en la población. Entonces, para que ustedes vean algunas cifras, esta gráfica, por ejemplo, muestra la evolución de ingreso real para diferentes percentiles en la distribución de ingreso. Entonces, la línea roja, que es la de arriba, muestra el crecimiento de ingresos del 1%, del top 1% de la población, que son los ingresos con hogares más altos del país. Y esos casi que más que se doblaron en los últimos 30 años, 40 años. Y si ustedes miran los otros grupos económicos,
han tenido ingresos, unas mejoras mucho más modestas, ¿no es cierto? Entonces las personas que ganan menos, que es los que están pues por debajo de la media, e inclusive pues la cola de la izquierda de la distribución, han tenido unos ingresos que no han crecido al mismo ritmo. Y esto que se explica, entonces hay muchos factores acá, eso es un tema muy grande en economía, que explica esa disparidad en el crecimiento de los ingresos en estas décadas. Los economistas hablan mucho de crecimiento económico que es sesgado, crecimiento tecnológico sesgado hacia unas habilidades muy específicas. Entonces hay unas profesiones que se han beneficiado mucho de estos cambios, pues, los programadores, los ingenieros, etcétera. Entonces, el sector de la población que más tiene capital humano, las personas más educadas, son las que más se han visto beneficiadas de esos cambios tecnológicos, y los sectores de la población que no tienen educación alta son los que no se han beneficiado. Entonces, hay un sesgo en la forma como el crecimiento impacta los ingresos, y esto ha llevado a una gran disparidad en estos grupos de la población que se podrían caracterizar por niveles de educación. Entonces, esto yo no sé si ustedes han leído, pero esto está relacionado con grandes fallas en términos de indicadores de salud, de educación y de bienestar para muchos grupos, para muchas personas en Estados Unidos. Hay una gran, por ejemplo, tasa de mortalidad en grupos étnicos muy específicos, y cifras de pobreza que han incrementado mucho, etcétera. O sea, en términos de crecimiento macro, hay unos indicadores muy positivos, pero si ustedes miran en términos de distribución de ingreso, hay muchos problemas graves acá. Entonces, hay un gran sector de la población que ha quedado por fuera de este crecimiento. Esto es una medida de desigualdad, esta gráfica. Por lo general, uno utiliza dos medidas de desigualdad, una que es el Gini, que utilizan acá en Colombia mucho. Otra que a mí me gusta mucho, que es muy, muy sencilla, es qué porcentaje del ingreso se lo llevan los hogares más altos, de ingresos altos. En este caso, pues hay dos líneas acá, los hogares que están en el top 1% y el top 0.5%. Y como ustedes pueden ver acá, en la era de la preguerra acá, hay un gran nivel de desigualdad en los 30, en los 20, en los 30, que esto decae después de la Primera Guerra, porque se establecen una serie de impuestos a la riqueza en Estados Unidos, y esto cae monotónicamente y después empieza a crecer desde los 70. Entonces, desde hace unos 40, 50 años en Estados Unidos la desigualdad de ingresos ha venido creciendo. Esto no es particular a Estados Unidos. De hecho, si ustedes miran otras economías avanzadas, los ricos, los sectores más ricos se han vuelto mucho más ricos. En este caso, pues capturan casi un cuarto del ingreso en Estados Unidos. Si ustedes miran esto en términos de riqueza, estos son los ingresos. Si miran la riqueza, la concentración es aún más grande. Los hogares más ricos en Estados Unidos, el percentil 1 más alto de Estados Unidos, creo que obtiene la mitad de la riqueza del país. ¿Y qué explica esto? O sea, ¿qué explica esta distribución, esta desigualdad? Acá hay un tema de tasas impositivas. Una cosa que ustedes tienen que pensar es que hay un nivel de desigualdad que es el del mercado, y después hay otro nivel de desigualdad que se da después de que se establece pues la estructura de impuestos, ¿cierto? Entonces, la medida en la cual la desigualdad de mercado disminuye, le da a ustedes una medida de la progresividad de los impuestos. Entonces, si ustedes miran las economías, por ejemplo, economías europeas que son muy desiguales en mercado, se vuelven economías mucho más iguales una vez se establecen pues los impuestos, ¿cierto? Y Estados Unidos es como un país acá un poco latinoamericano, en el sentido de que la distribución de ingresos no cambia mucho una vez se aplican los impuestos. Acá, esos son los países de la OECD. México y Chile están acá pues en la tabla, que quiere decir que la distribución de ingresos no cambia nada una vez se aplican los impuestos, y Colombia muy seguramente estaría acá de primero, y Estados Unidos sigue después de México. El Gini en Estados Unidos de mercado es 0.5, y una vez se aplican los impuestos es 0.39, que es un nivel casi que está similar a Turquía, que es una economía en desarrollo. Entonces, esto quiere decir que los impuestos en Estados Unidos no hacen mucho por aplanar la desigualdad, y las tasas en los ingresos más altos
son particularmente bajas en comparación a países europeos. Entonces acá hay dos factores que les he nombrado. Uno que es un cambio tecnológico de largo plazo y otro que es un tema acá impositivo que podría ser de más corto plazo, coyuntural. Entonces, ¿esto cómo se traduce en términos políticos de el apoyo, por ejemplo, a la elección de Donald Trump? Si ustedes miran los grupos, los cuales son más partidarios de Trump, esa es la elección del 2016. Acá esta gráfica muestra la composición de votantes para Hillary Clinton y Donald Trump. La primera gráfica acá muestra que, por ejemplo, el apoyo rural para Donald Trump es mucho más alto, 35% a comparación de 19%. Los demócratas, como se sabe, pues son mucho más fuertes en las ciudades. Las ciudades han tenido mucho más crecimiento que pues, los sectores rurales en Estados Unidos. Entonces acá también hay un tema acá espacial, ¿no? Cómo está distribuido la riqueza del ingreso en el país. Razas, como ustedes pueden ver, blancos, la gran mayoría de los votantes de Donald Trump, en este caso en 2016, fueron blancos, a diferencia del 60% para Trump. Y por último acá está, si ustedes miran acá estas últimas dos barras acá, que es una intersección entre raza y educación. Lo interesante acá es que la gran mayoría de blancos que no tienen educación ni título universitario, que son los que tienen ingresos más bajos dentro del grupo poblacional considerado blanco, ¿no? Caucasio, el 63% de ellos son votantes de Trump y solamente el 26% fueron votantes para Hillary. Entonces, básicamente dentro de los blancos hay una gran segregación entre educación, y esto pues obviamente mapea en ingresos, y pues, suena un poco pues estereotípico, pero pues el blanco no educado rural son como en su mayoría pues los votantes de Trump. La razón por la cual un billonario, ¿no?, de Nueva York es representante de esta gente, pues como que eso es un tema ahí de sociología, ¿no? Pero es realmente interesante que una persona como Donald Trump, que hereda una fortuna de su papá, que también fue un constructor en Nueva York, y es este billonario un poco extravagante, ¿no es cierto?, capture o de cierta forma pueda representar los intereses de los rurales sin educación y pobres, etcétera. Eso es una cosa que es un poco fascinante. Eso me imagino que lo estudiarán después los sociólogos. Entonces, esto por el lado económico. Por el lado político, una cosa que tiene Estados Unidos que también se parece un poco a lo que pasa, a lo que ha pasado acá en Colombia en los últimos años, es que hay un alto grado de polarización política. ¿Eso qué quiere decir? Que los partidos políticos han tomado unas posiciones ideológicas muy, muy separadas, y como que es muy difícil encontrar un punto de encuentro, de compromiso político entre los partidos. En este caso, pues, dos partidos, un sistema bipartidista, ¿no es cierto? Y estos son algunas evidencias de eso. ¿Cómo hago para quitar esto? Esta cosa me molesta acá. Perdón. Estos son unos puntajes de encuestas que se hacen a los votantes y tratan de caracterizar personas que se autoidentifican con el Partido Republicano o que se autoidentifican como demócratas, y clasifican a la gente en un espectro de una dimensión entre lo más liberal y lo más conservador posible. Entonces esta distribución lo que muestra es cómo están distribuidas las personas en cada partido. Entonces, por ejemplo, en el 94, eso es para diferentes años, yendo atrás, acá el punto medio acá es el punto medio de los demócratas, de las personas que se identifican como demócratas, y el 64% de los republicanos en el 94 estaban a la derecha de ese mediano demócrata, ¿no es cierto? Eso quiere decir que el 64% de los votantes republicanos se podían clasificar a la derecha del votante mediano demócrata. Esto empieza a cambiar a partir de esos años, y en el 2014 el 92% de los republicanos están a la derecha
del mediano demócrata. Eso quiere decir que el mediano demócrata se corrió hacia la izquierda y el mediano republicano obviamente se corrió hacia la derecha. De la misma forma acá, el 70% de los demócratas estaban a la izquierda del mediano republicano y después el 94%. Esto quiere decir que los dos grupos de votantes se separan, se polarizan, la distribución se polariza y las personas empiezan a ocupar espacios en los cuales no hay un overlap entre los dos grupos. Eso quiere decir que si tomo al más extremo, el más extremo conservador demócrata, puede ser que ese más extremo conservador demócrata no esté ni siquiera a la derecha que el más extremo liberal republicano. Entonces como que se polarizan las ideologías y las distribuciones empiezan a separarse y no hay un punto de intersección. Esto se ve en las opiniones que tiene cada uno sobre el otro partido. En el 94, el 57% de los demócratas consideraba que tenía opiniones no favorables de los republicanos. Esto sube al 80% en el 2014. Lo mismo pasa pues para los republicanos, ¿no? El 82% de los republicanos tienen una opinión desfavorable de los demócratas. Esto es pues como un grupo en general. Y el 43% tiene una opinión muy desfavorable y creo que la pregunta ahí es algo como que ¿usted cree que los demócratas son peligrosos para la democracia en Estados Unidos? Y creo que la mitad de los republicanos dicen que sí, que son peligrosos y el 38% de los demócratas dicen que los republicanos también son peligrosos para la democracia. ¿Y esto cómo se traduce? Pues se traduce obviamente en votaciones. La identificación partidaria acá es muy fuerte, entonces esto muestra cómo se dividió la votación en la elección del 2016. En el total del electorado, como sabemos, pues Hillary Clinton sacó más votos, en población en general sacó más votos que Trump, 48-45. De las personas que se autoidentifican como republicanas, el 92% votaron por Trump y el 94% de los que se identificaron como demócratas votaron por Hillary. Los independientes se dividen casi mitad y mitad, y creo que esto cambió un poquito en la elección de este año, y creo que los independientes se fueron un poquito más al lado demócrata, y eso pudo haber cambiado algunos estados de una manera importante. Entonces esto ¿qué indica? Que hay unas identidades de partido muy fuertes, casi que predicen al 100% el comportamiento de los votantes, y como ustedes pueden ver acá, pues en este caso el contraste entre Hillary Clinton y Donald Trump pues era muy grande, ¿no es cierto? Una mujer un poco moderada, Trump un hombre un poco pues, exagerado, etc. Y eso parece ser que no disuadió a muchos, por ejemplo, republicanos en votar por Hillary. Ok, eso es en los votantes. En términos de los congresistas en Estados Unidos, la ciencia política en Estados Unidos, en términos de análisis de comportamiento de congresistas es muy avanzado porque tiene muchos datos y tiene muchos modelos para predecir la votación de los congresistas. Entonces, lo que hace acá en estos modelos es tratar también de poner en una escala liberal y conservadora a los senadores y a los representantes, y basado en la forma como ellos votan, mapean esas distribuciones de sus preferencias entre la más liberal y la más conservadora. Entonces hay unos scores que se le asignan a cada parlamentario y de acuerdo pues a las votaciones que tienen, y en un plano de una dimensión se puede como ubicar a esas preferencias. Acá mapean, esa es una distribución de los congresistas demócratas y los senadores demócratas y republicanos en el 74, y ya en el 74 las distribuciones empezaban a separarse, ustedes pueden ver acá, y como ustedes pueden ver acá en el año 2011-2012, que es el Congreso 112, ya estaban completamente las distribuciones separadas. ¿Eso qué quiere decir? Que casi con gran excepción, con un poco de excepciones, la gran mayoría de votaciones en el Senado se dan con líneas de partido. Entonces todos votan sí o no dependiendo de la posición del partido, y es muy raro ver desviaciones a la posición del partido. Algo que se veía acá también en Colombia, por ejemplo en la segunda administración de Álvaro Uribe, que la coalición de gobierno
era la que votaba los proyectos del gobierno y la oposición casi siempre votaba en contra de los proyectos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muy poco campo acá para compromiso y para coaliciones a través de los partidos, y las posiciones básicamente del partido que tiene la mayoría, en este caso pues será el partido republicano. Vamos a ver si van a mantener, por ejemplo, la mayoría en el Senado. Quiere decir que ellos básicamente pasaban los proyectos de una manera un poco pues automática, en el sentido de que ya era casi, asumían que los demócratas no apoyarían ninguna de esas propuestas. Entonces pues eran votaciones que, si uno pone una variable de partido, predice al 100% el comportamiento de los congresistas. Y por último, un tema acá de política internacional y de economía internacional, y es el surgimiento de China como la potencia mundial y como muy seguramente el país que va a dominar pues la economía en la segunda mitad del siglo XXI. Esta gráfica, para que ustedes vean, hay que tener una perspectiva a largo plazo. Cuando uno mira pues las potencias económicas, esta gráfica muestra el porcentaje del PIB mundial, de la producción mundial por los grandes países, las grandes potencias. Y pues como ustedes saben, el siglo XIX pues fue el siglo de las grandes potencias europeas. El siglo XX pues fue el siglo de Estados Unidos, y acá, como podemos ver acá, China, vemos el surgimiento de China o el resurgimiento de China, porque pues China en el mundo antiguo era la gran potencia. El surgimiento de China como la nueva potencia mundial que va a competir de uno a uno con Estados Unidos, y ya lo estamos viendo, la gran tensión que se está formando entre el surgimiento de China y el desplazamiento de Estados Unidos como la potencia dominante. Entonces esto lleva a ciertos cambios a la posición de Estados Unidos con respecto al mundo, y el surgimiento de China como el rival, básicamente la potencia que está amenazando el lugar de Estados Unidos a nivel mundial. Entonces quisiera hablar un poco sobre interpretaciones políticas de este movimiento de Donald Trump, de MAGA. La pregunta acá ¿es un movimiento populista? Y la respuesta, ustedes seguramente la saben, la respuesta es sí, sí es un movimiento populista. Entonces les voy a decir por qué es populista, porque muchas veces cuando uno oye la palabra populista, diferente gente tiene diferentes definiciones de lo que es populista. Entonces quisiera ser un poco explícito sobre por qué es populista y por qué no es tan bueno como alguna gente cree que lo es. Entonces, por lo general, originalmente, populismo, cuando la gente hablaba de populismo, hablaba de políticas macro que eran muy perjudiciales. Por ejemplo, populismo en el contexto, creo que en el contexto macroeconómico, el primer economista que empezó a hablar de populismo fue un economista argentino que estaba hablando de las grandes inflaciones y desbalances macroeconómicos en Argentina. Entonces, una política populista, de hecho acá en Colombia creo que mucha gente tiene confusión sobre esto, no es una política que sea popular entre mucha gente. Una política populista es una política que puede traer beneficios políticos de corto plazo, por ejemplo, subsidios o emisión monetaria. Sin embargo, en el largo plazo puede tener unos costos muy altos. Entonces, por ejemplo, una política expansiva fiscal y monetaria puede beneficiar al gobierno de turno y puede tener unos réditos políticos de corto plazo. Sin embargo, en el largo plazo es insostenible y puede llevar a cosas como hiperinflaciones y cosas de ese estilo, que es lo que vimos pues en Argentina, en Venezuela, en estos países más tropicales. Entonces, las políticas Trump son populistas, tienen algunas características populistas, no todas son populistas, pero hay características populistas en las políticas que trató de implementar Trump. Por lo general, estos políticos que se denominan populistas y pueden ser de izquierda o derecha, ¿no es cierto?, surgen en un contexto político muy particular, y eso se ve a través de la historia. Uno es que las personas que no han sido beneficiadas de crecimiento económico o que se encuentran en grave situación, en una situación económica crítica, se sienten de cierta forma desilusionados del sistema y también traicionados por las élites del país. Esto se ve en Venezuela,
se vio en Argentina, y surge el gran Salvador, el gran personaje que está representando a los trabajadores, a la clase trabajadora, contra esa élite. Entonces es una reacción contra el status quo y contra el establecimiento. Y esto lo captura o lo simboliza un líder que tiene una personalidad muy fuerte. Si pensamos en Bolsonaro o en Erdogan o en Putin, es el hombre fuerte el que va a ser capaz de hacer esta lucha contra las élites, y tiene acá un elemento acá que se centra en las causas o en las posibles causas de esa desigualdad que se da en la sociedad. En el caso de Trump, los culpables de la situación pues son casi pues innumerables, ¿no es cierto? Desde el establecimiento político, lo que denomina el swamp, que es el pantano, que es lo que dicen los republicanos es Washington, la ciudad de Washington, que de hecho pues la ciudad de Washington, capital, DC, se construyó sobre un pantano. Entonces eso es como una forma de decir que ahí viven como muchas criaturas que son muy corruptas. Eso fue una de sus banderas en la campaña. Las corporaciones, últimamente está echándole la culpa de todos los problemas a las grandes corporaciones de tecnología, a las multinacionales que no pagan impuestos, y como sabemos a los inmigrantes y a instituciones internacionales extranjeras. Entonces estos son algunos ejemplos. Esto fue cuando Donald Trump lanzó su campaña política. Es una frase muy célebre en la cual está estigmatizando a los mexicanos. Dice, cuando México manda a la gente acá, no está mandando a los mejores, está mandando drogas, está mandando crimen, son violadores, y después al final dice, asumo que algunos son buenos. Entonces, esto es como, básicamente, ¿cuál es el enemigo? El enemigo es las personas externas, en este caso los mexicanos, vienen a Estados Unidos a quitarnos el trabajo, y no solamente eso, sino también básicamente a traer crimen y drogas. Esto es lo que también prometió con respecto a los musulmanes, que es otro grupo que también ha discriminado. Propuso que iba a cerrar Estados Unidos para los musulmanes, lo trató de hacer. Creo que la Corte Constitucional la Corte Suprema dijo que eso no era constitucional. Pero eso es otro ejemplo de cómo los enemigos son los mexicanos, los musulmanes, etcétera, etcétera. Esto es un ataque que da Trump hacia la organización NATO, que es la OTAN, la organización transatlántica, la alianza militar. Una de las constantes quejas, o de cierta forma como que trató de hacer Trump, era que los países europeos contribuyeran más a esta organización, y esto hace parte como de una retórica de que el mundo ha sido muy injusto con Estados Unidos. Es como una queja global de cómo Estados Unidos ha sido de cierta forma ultrajado por el mundo, ¿no es cierto? Por los chinos, por los japoneses, por los árabes, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso estaba criticando a la OTAN porque Estados Unidos pagaba mucho y que estaba básicamente defendiendo a los europeos, y los europeos no estaban contribuyendo de una manera pues equitativa. Esto resuena obviamente en los votantes de Trump, porque los votantes de Trump están buscando una excusa de su situación. En este caso pues es una organización extranjera, ¿no es cierto?, en la cual la representación acá es que Estados Unidos contribuye de una manera un poco desigual a esta organización. En este caso, ese es otro ataque que le da la Organización Mundial de la Salud, que pareciera no ser muy inteligente atacar a la Organización Mundial de la Salud en medio de una pandemia, pero eso básicamente, la culpa del manejo de la pandemia en Estados Unidos, todos son culpables menos pues el gobierno federal, ¿no es cierto?, los alcaldes, los gobernadores. Lo que hizo el gobierno federal fue fantástico, de acuerdo pues a lo que dice Donald Trump. En este caso, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud actuó de una manera incorrecta? Trump acusa acá de la Organización Mundial de la Salud de tener un sesgo con los chinos, y otra vez el tema de la financiación, que Estados Unidos daba muchos recursos a la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hace parte de la misma mensaje de cómo Estados Unidos de una cierta forma ha sido ultrajado por todos estos organismos multilaterales, y cómo el mundo ha sido tan injusto
de la forma como tratan a los norteamericanos. Y Donald Trump representa ese sentimiento de muchos norteamericanos que se sienten de esa forma. De pronto porque no entienden muy bien el mundo y necesitan lo que se denomina un scapegoat básicamente para culpar por la situación en la que se encuentran. Entonces esto es básicamente lo que pasó en los últimos 4 años y lo que representa el surgimiento de Trump y el movimiento MAGA. Ahora, ¿qué pasó hace un par de semanas en las elecciones presidenciales? Curiosamente, Joe Biden, el candidato demócrata, gana la elección exactamente con los mismos votos electorales que obtuvo Trump en el año 2016. Y lo digo curioso porque, pues, o sea, no ganaron los mismos estados y Biden, pues, cambió algunos estados, pero el resultado final del colegio electoral fue exactamente los mismos que trajo Trump al poder. ¿Y cómo logró Biden ganar la elección? Básicamente se explica por un par de estados que logró retomar, que había ganado Donald Trump en 2016. Pensilvania, que era históricamente un estado demócrata, Biden otra vez lo trae otra vez a los demócratas. Michigan, Wisconsin, Georgia, que fue una sorpresa porque Georgia creo que hace 30 años no la ganaba un demócrata. Y ganó el estado de Arizona, que también había sido un estado que había votado republicano en 2016. Entonces, al ser exitoso en estos 4 o 5 estados, Biden logra, de cierta forma, esto es como una imagen de lo que pasó en 2016, en el cual estos estados fueron ganados por Trump de una manera sorpresiva. De cierta forma, pues no fue sorpresivo, pero sí es un poco inesperado que Biden hubiera logrado victorias en algunos de esos estados. Algunos datos para que ustedes pues piensen un poco sobre lo que pasó hace un par de semanas. Esto es muy raro, ver que un presidente en ejercicio pierda la reelección. Desde Bush papá en el 92, un presidente en ejercicio no pierde la reelección. Por lo general, los presidentes en Estados Unidos son reelegidos y de manera un poco amplia. Cuando se ve que un presidente en ejercicio pierde, por lo general es porque hay una crisis económica, que fue lo que pasó en el 92 y que fue también lo que le pasó a Jimmy Carter. Entonces, esto también podría ser explicado en parte también por la crisis que se está viviendo económica en Estados Unidos por el tema de la pandemia. Hubo una participación histórica que también yo pienso que toca atribuírsela a Trump, porque muchos votantes votaron en contra de Trump, y de la misma forma, un poco parecido a lo que pasó acá en Colombia en la última elección presidencial, que muchos votos de Duque eran votos en contra de Petro y muchos votos de Petro eran en contra de Uribe. En este caso también creo que hay mucha gente que votó en contra de Trump, no necesariamente porque son partidarios o estaban convencidos por Biden. Entonces esto también se le puede atribuir de cierta forma a Trump. Y el margen de victoria popular, no del voto electoral, sino el voto popular para Biden fue aproximadamente 7 millones, que es un margen mucho más grande que el que obtuvo Hillary. Y como ustedes pueden saber, por primera vez, algo inaudito, el presidente de Estados Unidos en ejercicio está básicamente denunciando un fraude electoral en su contra. Esto era algo que era un poco impensable, pero pues ya estamos viendo que hay una degradación de la política en Estados Unidos, y vamos a ver si en el futuro los que pierden siempre van a decir que les robaron la elección. Algunas veces ha pasado acá en Colombia. Y algunos datos acá claves que podrían explicar lo que pasó y por qué los demócratas lograron ganar la presidencia. Un par de sitios muy importantes en un par de estados, y unos votos un número de votos muy bajo puede explicar, por ejemplo, que Biden logró ganar, por ejemplo, en el estado de Wisconsin, en el condado que tiene Milwaukee, que es una ciudad grande. Biden sacó el 69% de los votos y Hillary Clinton ganó, pero con el 65% de los votos. Y esa diferencia fue muy importante para ganar ese estado. Similarmente, en el estado de Michigan, Wayne County, que incluye la ciudad de Detroit, Biden sacó 68% y Hillary Clinton sacó el 67%. Y unas pequeñas diferencias, por ejemplo, en el estado de Pensilvania, que Biden gana por 3 puntos en los alrededores, en los suburbios de Filadelfia, lo pueden explicar
por qué Biden gana estos 3 estados. Si Hillary Clinton hubiera ganado 2 de esos 3 estados, hubiera pues sido muy diferente la historia, y estamos hablando acá de menos de 100,000 votos. Entonces, esto para que vean que a pesar de que sea una elección de 150, 155 millones de votos, puede ser que el resultado es tan apretado que estamos hablando de un número muy pequeño de votos aquí y allá que expliquen esa diferencia, y una interpretación de lo que pasó en 2016, sin negar pues lo que les dije antes de surgimiento de Donald Trump. Yo pienso que puede ser, fue un escenario muy poco probable que hubiera ganado Donald Trump. Pudo haber sido, no sé, 10, 20% de probabilidad de ganar, y tuvimos la desfortuna de observar pues el resultado menos probable, que era que ganara el candidato menos favorecido, ¿no? Entonces, puede ser, o sea, esta interpretación de, si uno mira electoralmente, puede ser que en la gran escala pues histórica o de las cosas, puede ser que Donald Trump simplemente sea un accidente en esa elección, y de pronto podríamos volver a una normalización de la política norteamericana en los años que vienen. Entonces, para hablar un poco sobre eso, voy a hablarles un poco sobre los pilares de lo que propone o de lo que se espera de Biden, o por lo menos lo que él propuso en su plataforma política. La primera y la más importante es que esta idea de que Occidente es el líder en el mundo libre y es el líder dentro en el mundo pues a nivel de una influencia global, está de vuelta. Entonces Estados Unidos se supone que va otra vez a ser el líder en el mundo libre, ¿no es cierto? Y esto involucra pues tratar de recuperar de alguna forma estas alianzas claves que Estados Unidos tiene con las potencias europeas, reparar las relaciones con la OTAN, ¿no es cierto? Acá los europeos tienen también a los rusos y a los chinos como enemigos comunes. Tratar de reactivar los tratados internacionales que Trump renunció, como acuerdos climáticos, acuerdo nuclear con Rusia, y tratar de rescatar el tratado nuclear con Irán. Entonces, esto básicamente es como todo lo que trató Trump de deshacer de la era de Obama. Yo pienso que Biden va a tratar como de reversar eso y de tratar de volver a la doctrina que tenía Estados Unidos antes. Entonces, como tratar de rehacer lo que estos 4 años se rompió de esta continuidad de esas políticas. En términos de la forma como Estados Unidos se relaciona con el mundo, se espera una relación menos suave con regímenes dictatoriales, como por ejemplo en Corea del Norte o Egipto. ¿Por qué? Pues porque los demócratas en promedio tienden a tener un énfasis más en derechos humanos y en democracia. Entonces vuelve a traer la bandera de que Estados Unidos es el promotor de la democracia del mundo, ¿no es cierto? Algo que de cierta forma no era una prioridad en los últimos años. Y en general, pues retomar el liderazgo de Estados Unidos en muchas áreas. Entonces como que otra vez vuelve Estados Unidos, se supone que vuelve a ser lo que era hace 4 años. En términos de Colombia, ¿qué esperamos en Colombia? Yo pienso que lo que espera el gobierno, lo que se espera de los demócratas, es que se desnarcotice un poco la relación entre Estados Unidos y Colombia. Estos últimos 4 años era evidente que la prioridad para Estados Unidos era el tema de los cultivos ilícitos, la producción y el tráfico ilegal de drogas de Colombia hacia Estados Unidos, ¿no es cierto? Es uno de los grandes temas de Trump en su base. ¿Acaso es un ejemplo creo que es la única reunión que Iván Duque tuvo con Donald Trump el año pasado? Y básicamente, ¿cuál era el mensaje de esa reunión? Era como un regaño que recibía Duque, básicamente en términos de erradicación de cultivos, y el tema, como sabemos todos, el tema grosso acá es el tema de la aspersión aérea, ¿no es cierto? Que fue eliminada por completo por la administración de Santos, y que este gobierno ha tenido grandes problemas en reanudar por todo un tema acá de política doméstica y política ambiental, etc. Entonces, ¿qué es lo que dice acá Donald Trump? Que él espera básicamente que está mandándole a Duque que tiene que reiniciar la aspersión, y que
es la única forma que tiene pues para cumplir con las metas que se tienen de erradicación de estos cultivos. Y en cada ocasión, eso es un tweet que puso Mike Pence, el vicepresidente, refiriéndose a Duque, básicamente en cada mención que se tenía de reuniones o de interacciones que tenían con el gobierno colombiano, siempre había la mención sobre las drogas, ¿no es cierto? En este caso, está básicamente diciendo que agradecen los esfuerzos de Colombia en el combate contra las drogas. Esto básicamente, que obviamente condiciona la relación entre Estados Unidos y Colombia, y de cierta forma se espera que esto cambie un poco. Esto es algo interesante que de pronto también es un problema que hereda Duque de lo que pasó en la elección, es que Colombia, sobre todo por la política de la Florida, terminó siendo involucrada en la campaña política. Si ustedes se acuerdan, Trump como que puso a Juan Manuel Santos y a Joe Biden y a Gustavo Petro en un grupo y dijo que habían hecho un trato con narcotraficantes y yo no sé qué. Y esto está obviamente haciendo campaña en la Florida para tratar de obtener votos en la Florida. Y esto es una noticia que salió hace un par de días, que Juan Manuel Santos acusa al embajador colombiano en Estados Unidos, que es el primo de él, de llamar a alguien en el Pentágono y ofrecerse como ayudante para la campaña de Trump. No sé de qué forma Pacho Santos puede ayudar a la campaña, o pudo haber ayudado a la campaña de Trump, pero básicamente Santos está denunciando que el embajador colombiano se está interfiriendo. Inclusive dijo que posiblemente era algo ilegal que estaba haciendo el embajador colombiano en Washington. Creo que Pacho Santos anunció que iba a demandar, como todos los problemas acá en Colombia se arreglan con demandas, que iba a demandar a Juan Manuel Santos por difamación y calumnia. Eso por un lado. Por el otro, yo pienso que es también natural pensar que va a seguir la presión para tratar de erradicar cultivos, ya sea pues, con fumigación o manual o otras formas. Eso va a continuar. Sin embargo, yo creo que los demócratas, sobre todo si ganan el Senado, van a tratar de poner énfasis en otras áreas del acuerdo de paz. Entonces, como que las dimensiones en las cuales la relación puede cambiar son como un poco más globales, y no solamente el tema pues, de cultivos ilícitos. El tema de derechos humanos creo que va a ser muy importante, porque los demócratas tienen más énfasis en derechos humanos y en derechos democráticos. Entonces, por ejemplo, el tema de asesinatos de líderes acá en Colombia yo creo que va a tomar importancia, algo que estos años no ha sido importante para nada para el gobierno norteamericano. Y una cosa que hay que tener en cuenta es que Joe Biden conoce mucho de Colombia. Él estuvo detrás, fue muy cercano al proceso de aprobación del Plan Colombia durante el gobierno de Clinton. Es un gran conocedor de Colombia y pienso que dado ese conocimiento, esa cercanía, uno pensaría que va a tener un enfoque mucho más amplio, mucho más completo del problema de drogas en Colombia, y de pronto esperar un poco esa perspectiva de Plan Colombia que, como ustedes se acuerdan, tenían dos componentes, ¿no? Un componente de drogas y un componente de capacidad estatal. Ojalá que se pudiera lograr como un consenso para que Estados Unidos también ayude en esa presencia estatal que nos hace tanta falta en algunas regiones de periferia acá en Colombia. Y por último, también es de esperar que haya un cambio en la política internacional hacia Venezuela, que innegablemente va a estar triangulada con Colombia. La política hacia Venezuela estuvo capturada durante el periodo de Trump por los republicanos de Florida, Marco Rubio en particular, y ellos tienen una obsesión, ¿no es cierto?, con Cuba, y la forma como lidian con Venezuela de cierta forma está influenciada de la forma como se lidia o se lidió con Cuba, ¿cierto? Y ahí vemos pues las sanciones y las formas como tratan de obtener concesiones de Maduro, que no fue para nada exitoso, y si algo pues Maduro de cierta forma está un poco más seguro hoy que hace 4 años. Entonces yo pensaría que de pronto Joe Biden es un poco más estratégico, un poco más sagaz para lidiar con el tema de la dictadura en Venezuela, y pienso que indudablemente el gobierno de Colombia es aliado número 1 para tratar con esa amenaza. Y yo creo que ahí termino.
Julio, creo que vamos a tener algunas preguntas y muchas gracias por oírme. Doctor Mario, una conferencia magnífica, muy clara y que nos permite pues visualizar la situación de Estados Unidos en este momento. No sé si hay personas, Juan Carlos, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta? Estamos mirando en el chat, no nos han formulado todavía ningún cuestionario. No hay ninguna pregunta en el chat. ¿Y usted tiene alguna pregunta? Doctor Mario, decías ahorita que Biden conoce de cerca la realidad colombiana. ¿Crees que eso va a ser positivo o va a ser negativo? Que nos conozca tanto. Yo pienso que va a ser, me hizo acordar ayer estaba leyendo un artículo que decía que el gobierno de Israel no sabía qué pensar de Biden porque creo que el primer ministro de Israel es muy amigo de Joe Biden. Entonces dijo, yo conozco a Joe Biden hace 40 años. Entonces un comentarista en Israel dijo, sí, pero el problema es que nosotros también conocemos a Joe Biden hace 40 años. Entonces yo pensaría que es un tratamiento mucho más, primero que todo, más respetuoso y segundo que todo, mucho más considerado con la realidad colombiana, pienso yo. Y que el énfasis no sea tanto en el tema de los cultivos ilícitos y que sea una cosa un poco más global, una perspectiva más amplia de esa problemática tan grave que tenemos acá nosotros de grupos armados, de narcotraficantes, de carteles y de bandas criminales. Aquí tenemos también al doctor Elifonso que está pidiendo la palabra. Doctor Elifonso. El doctor Elifonso nos acompaña desde Medellín. Doctor. No lo oigo. ¿Me escuchan? Sí, ahí Ahora sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo les ha ido a todos? Bien. Qué alegría tenerlo por acá. Lo mismo a ustedes, qué bueno escucharlos a ustedes y todas las conferencias. Muy interesante la conferencia, pero hay una duda que yo tengo y es la siguiente. ¿Cuál es la incidencia de las redes sociales, especialmente la penetración desde el punto de vista estratégico en las campañas políticas para la polarización, la cual se puede ver se está dando en todos los contextos, tanto en la política norteamericana como la colombiana o la europea también? Sería más o menos eso, y hasta dónde esa polarización dirigida muchas veces por los mismas inteligencia artificial, donde se selecciona lo que a la persona le gusta para reforzar sus creencias políticas, han incidido en llevar poco a poco a esta polarización que se está dando. Muy buena pregunta. Recordemos que también en la época de... Bueno. Sí, esa pregunta es muy buena. Tienes toda la razón. En las campañas políticas, de lo que hemos visto en los últimos años, en la última década, es que las redes sociales sirven no para unirnos, sino para separarnos. Entonces, el hecho de que yo me interactúe solo con unos grupos que son de cierta forma similares a lo que yo pienso y noticias que no son verdad y la gente las comparte en esos grupos, etcétera. Yo pienso que eso ha llevado mucha desinformación y mucha polarización. Y esto es una cosa que están debatiendo día a día en Estados Unidos, cómo lo van a regular. Muy seguramente va a haber una regulación muy fuerte en los años que vienen a estos medios. Y ya lo estamos viendo, ¿no es cierto? Hay un tema acá también de monopolio, que hay unas compañías como Facebook que ya tienen un monopolio muy grande. Y está el tema acá, pues, de que si esos monopolios son legales o no y si tienen derechos de publicar cosas que se supone que son opiniones, pero alguna gente cree que son noticias. Creo que esto hay muchos problemas y ha llevado muchos problemas, y en vez de unirnos esta tecnología como que ha llevado a una polarización de la sociedad. El doctor Eugenio Gil también estaba pidiendo la palabra. Doctor Eugenio. Y Julio.
creo que Julio Galvez también está echando la mano. Julio, no le estabas pidiendo, Estoy Julio. probando el micrófono, ¿me escuchan? Sí, Estabas pidiendo la palabra, ¿cierto? ¿Sí, me escuchan? Sí, Sí, te estamos Yo ven, oyendo. escuchamos. Ok, gracias. No, mi inquietud es la siguiente. Lo que se está observando en los Estados Unidos es que ese cambio de color del rojo hacia el azul, ¿sí? Va aparejado con un cambio poblacional, ¿sí? Eh, pero también se observa que dentro de la intelectualidad norteamericana, la tendencia es todavía mucho más pronunciada en el cambio de ese color, o sea, del aumento de la votación demócrata. Eh, ¿Por qué? ¿A qué se atribuye que intelectuales de los Estados Unidos estén cada vez siendo más liberales, siendo o, o- o- o es que hay un problema de una gran desigualdad entre los niveles intelectuales y la población en general, que es en la población trabajadora donde más se ve una tendencia a respaldar a los republicanos? sí, tienes razón. Yo pienso que las élites, por ejemplo, las élites académicas, las universidades por lo general tienden a ser pues muy liberales, ¿no es cierto? El mundo académico tiende a ser muy liberal y eso de cierta forma los republicanos, de hecho, si tú miras un canal como Fox News, ellos siempre critican mucho a las universidades y a universidades de élite porque dicen que están completamente, no viven la realidad de los norteamericanos pues de la calle, que están allá en su torre y que no saben qué es lo que está pasando. Eso es verdad. Y otra cosa que tienes que tener en cuenta es el tema de las ciudades, que las ciudades tienden a ser más demócratas y las ciudades tienden a ser más ricas y más prósperas, etcétera. Entonces creo que también hay un tema acá espacial y sin lugar a dudas hay una gran desconexión o si tú miras, por ejemplo, los canales conservadores, ellos tienden a criticar fuertemente estas universidades élites y esta gente que va a las universidades y creen que saben todo y etcétera. O sea, es como, de cierta forma, es un rechazo a la élite y esa élite también, pues hay élites intelectuales, ¿no es cierto? Entonces, Julio también estaba pidiendo la palabra. Julio, por favor. Aló, gracias. Mario, yo sé que pues estamos obviamente, como usted lo decía, digamos, especulando sobre temas, digamos, de futuro. El tema de la desertificación de Estados Unidos hacia Colombia es un tema que gobierno a gobierno lo vivimos y el impacto que tiene eso en el endeudamiento de Colombia es muy importante porque esto, digamos, afecta a tasas de interés y demás. ¿Usted cómo ve el tema ese de la constante amenaza de la desertificación y también qué se espera en términos de precio del dólar, eh, digamos, en el futuro cercano respecto al cambio de gobierno? Hay dos preguntas. Es curioso que usted diga de lo de la desertificación porque hoy salió un reporte de una comisión bipartidaria sobre la situación de drogas y la lucha de drogas en Estados Unidos. Y hay dos conclusiones que llegan a esto, y esto es una cosa de ambos partidos. Una es que ha sido un fracaso la lucha contra las drogas en Estados Unidos, simplemente pues porque cada vez hay más drogas y hay más sobredosis, hay más gente que está adicta, etcétera. Hay más producción en países como Colombia, México. Entonces hay como un reconocimiento de que eso es un fracaso y dentro de esos fracasos critican mucho ese proceso de desertificación. Entonces hay que ver de pronto si la administración de Biden toma esa perspectiva de que ya es un poco obsoleta eso de la desertificación y que de pronto lo que hace es más perjudicar a los países que están tratando de luchar contra la producción, ¿no es cierto? Y reconoce una perspectiva un poco más de responsabilidad mutua, que si hay demanda, pues hay oferta y si no se controla la demanda, pues es difícil controlar la oferta. Es como una cosa de corresponsabilidad. Entonces pienso que yo no me preocuparía tanto de ese tema de la certificación. Creo que eso es como una amenaza que
la veo menos presente en estos años que vienen, por el tema de que Biden, lo que dije antes del Plan Colombia, etcétera. Y con lo del dólar, si yo supiera lo del dólar, pues de pronto no estaría hablando con ustedes porque sería un banquero o algo así millonario, pero yo pienso que el dólar tiende a bajar porque el dólar subió mucho por el susto de la pandemia, y a medida de que se vuelva una normalidad con la vacuna y se vuelva una normalidad económica, una reactivación plena. La razón por la cual subió el dólar tanto es porque cuando la gente se asusta quiere tener dólares y quiere tener oro. Una vez ya el miedo se baje, pues la demanda por dólar baja, y yo pensaría que el próximo año el dólar tiene que bajar acá en Colombia. Pero pues obviamente no, es difícil predecir eso. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Juan Carlos, ¿ve a alguien preguntando algo más? No, no tenemos. Una pregunta final haría yo a Mario. Dice, ¿favorecerá un gobierno demócrata en los Estados Unidos como el que va a empezar el próximo enero e influirá en las elecciones de 2022 en Colombia? Es decir, esas tendencias hacia los liberales, hacia la izquierda, las ideologías más alejadas de la derecha, podrían verse beneficiadas con esa nueva administración. Eso es interesante, yo no había pensado eso, que tú lo que dices es que si de pronto hay un presidente populista de derecha allá, de pronto acá surge otro populista que sí, siga como esa tendencia. Eso yo no lo había pensado, es interesante. Yo pensaría que no, o sea, Biden de pronto es un poco más neutro, no sé, ¿no? Sí, así es. Y lo acusaron de que era amigo de Petro, pero yo no creo que sea amigo de Petro para nada. El amigo es Sanders. Pero tienes razón. El hecho, yo creo que eso es una pérdida para presidentes como Bolsonaro, pues porque pierden un aliado, ¿no es cierto?, muy poderoso. Y no es de sorprender que los que no han felicitado a Biden pues son Putin y López Obrador, que es otro populista de izquierda, ¿no es cierto? Como que entre ellos como que se buscan, ¿no? Sí, correcto. Bueno, pues muchísimas gracias, Mario. No, gracias a ustedes y muy chévere estar con ustedes esta noche. Y gracias a Julio y a Juan otra vez. Muchísimas gracias, de verdad. Nos ilustraste muchísimo. Esta semana les mandaremos la invitación para nuestra charla del próximo miércoles. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Noticia local para Bogotá. La alcaldía está con el plan de Bogotá 24 horas y ha propuesto a todas las notarías ubicadas en el sector de Chapinero, desde la calle 60 hasta la calle 90, desde la carrera séptima hasta la carrera 15, que revise cada notario la oportunidad de ampliar su horario desde el 3 hasta el 13 de diciembre. No quiere decir que se va a trabajar 24 horas, pero nos han hecho la propuesta de que revisemos la opción, la oportunidad de ampliar el horario alguna hora o 2 horas en estos días. Esta tarde, cuando me llamaron de la alcaldía, aproveché para decirles que sonaba irónico pretender ampliar un horario de atención en una ciudad donde no hay comprobantes fiscales para que los ciudadanos puedan firmar sus escrituras. Quedaron en que mañana me llamaban, que me iban a poner en contacto con alguien directamente del despacho. Vamos a ver que sea cierto. Gracias. Contextualizamos a los notarios de... Si el señor no tiene certificado de valorización, no pueden hacer la escritura, punto. No hay forma, miramos varias opciones, me dijo no, ninguna opción existe, ni que nosotros demos una autorización, ni que haya solidaridad entre las partes, esa opción no existe. Bueno, entonces dijeron que no. La opción número 2, que dijeron, si el señor llega con el certificado de valorización que tiene una vigencia de 1 mes y está vencido, usted hace la escritura y me manda por un correo que ellos le mandaron al superintendente, me manda ese certificado de valorización, yo le actualizo la fecha y se lo devuelvo el día lunes. Estábamos mirando con Eugenio. Obviamente el día lunes la fecha será distinta a la del día de la escritura y en que quedó la escritura numerada, ¿no?
Y entonces, ¿cómo podríamos incluir un documento con una fecha diferente, a pesar de que lo haya dicho, pues sobre todo porque la superintendencia no nos ha dicho nada todavía? ¿Ves? Porque no hemos recibido ningún tipo de instrucción de la superintendencia. Entonces, digamos que, porque es que son dos situaciones, el que no tiene certificado y el que lo tiene vencido. Sí, que correcto. ninguno de los dos serviría en principio para una escritura. No tener, o sea, una escritura sin comprobantes fiscales, eso no vicia la validez del acto jurídico, pero el notario sí responde solidariamente por la eventual deuda, además de disciplinariamente por no cumplir la norma. Entonces, lo que no sabemos ahora es si podemos, o sea, seguir esa instrucción de ellos que dicen, usted si está vencido el certificado, tranquilo, haga la escritura y mándemela, que yo el lunes se la devuelvo. Entonces, con Eugenio estábamos hablando ahora y Eugenio decía, con mucha razón, decía, bueno, el problema es quién nos autoriza a nosotros a poner un certificado con una fecha posterior a la numeración y a la firma de la escritura. Y como la única manera sería que ellos expidieran un acto administrativo diciendo que todos los certificados expedidos, ¿sí?, hasta la fecha que estuvieran con fecha ya vencida, quedan habilitados para que se haga la escritura. Así ya no tenemos ningún problema, porque como lo anota Juan Carlos, la escritura, lo dice expresamente la ley, no es nula, lo dice el decreto 2163 de 1970. La escritura no tiene ninguna afectación en su validez, pero el comportamiento del notario daría lugar a una acción disciplinaria. Si ellos dicen que esos certificados ya expedidos carecen de vencimiento, o sea, que no se atengan a la fecha allí anotada, allí sí ya nosotros no tendríamos ningún problema, pienso yo, porque estamos habilitados para recibir todos esos certificados. Creo yo, Adriana, que podríamos por allí plantearle eso temprano nuevamente al secretario. Que la verdad sea dicha, el problema no es que a la gente se le venció el pagisalvo, es que la gente no tiene el certificado, porque además normalmente lo consultamos directamente a través de la plataforma cuando las personas van a firmar la escritura. Pero bueno, vamos a ver mañana qué nos dicen. Cuando me llamaron hoy a comentar de la necesidad de que todos participemos, ahí cabe Adriana, hay que Pollo, ahí cabe Vilma, a quien más veo aquí en la sala de nuestra zona por ahora. Por ahora Chapinero, pero tranquilos muchachos que lo van a extender gradualmente por toda la ciudad. El servicio 24 horas. Y las horas extra de los trabajadores los asume el distrito. ¿Qué horario pusiste tú? No, yo les dije que era imposible pensar en ampliar un horario de servicio si ni siquiera podíamos trabajar porque no teníamos comprobantes fiscales. Entonces la funcionaria que me llamó, muy querida, me dejó el celular, me dijo que mañana trataba de contactarme con alguien directamente del despacho de la señora alcaldesa a ver si podían ilustrar, pues si podíamos buscar alguna solución. Pero todos sabemos que eso no va a pasar. No, eso no va a pasar. Adriana, tienes a Mario. Hago una pregunta. Señor. Hola, Alfonso, sí. Puedo hacer una pregunta que pena molestarlo también con esto. Ustedes que de pronto están más cerca ya, el botón de pago de la superintendencia para pagar aportes y recaudos ha presentado como inconvenientes con esa nueva plataforma y todo eso. ¿Ustedes saben algo sobre eso? Porque en los actuales momentos no figura absolutamente nada y se desconoce cuál es el procedimiento a seguir a eso. Ya están enterados sobre algo. Elifonso, nos mandaron un comunicado donde suspendieron ese famoso botón de pago, pero no nos han rehabilitado la forma de pago anterior. Entonces nos tienen bloqueados. Entonces, ahí no queda otra y no esperar. Sí, parece ser que mañana solucionan el impasse, porque lo del botón de pago ampliaron la vigencia para el año entrante, porque claro, con las entidades financieras no iban a tener cómo hacer el cruce de información. Entonces decidieron suspenderlo hasta febrero del año entrante. Pero el lío es que la plataforma no está habilitada
para los pagos tradicionales. Entonces, Sí, eso estamos es verdad. Qué pena un graves minuto, con eso. doctor Mario, qué pena nosotros acá charlando En temas tan locales. totalmente notariales y usted con nosotros. Yo no sé si sigue ahí todavía o si ya se Sí, ahí retiró. está, ahí Sí, está. Mario es un señor y aquí está con nosotros muriéndose de la risa. Bueno, qué pena. Mejor dicho, lo despedimos. Qué pena que tenemos unos temas todavía aquí. Sí, sí, claro. Hay que autorizarlo a que se retire, que ya debe tener hambre. Mario, de verdad, muchas gracias. Encende tu cámara para que te despidas. Claro que si te querés quedar oyendo estas cositas tan locales, estás en tu casa. Parroquiales, se llaman avisos parroquiales. Yo no sé, no ha sido tan fácil porque yo creo, a mí lo que me preocupa es que el problema que tiene el IDU es bastante complejo y espero, pues ellos me dijeron que ya les habían manifestado que con seguridad el día lunes todo iba a estar arreglado, pero pues... Son muy optimistas, ¿no? Ese problema no creo que sea tan fácil. Entonces, imagínate, las oficinas de registro van a estar cerradas desde el 23 de diciembre y no tenemos IDU hasta de pronto después del 10 de diciembre. O sea,